Muy buenas noches. Es un gusto muy grande y un privilegio para mí estar aquí. Les agradezco muchísimo la invitación. Especialmente muy complacido de poder compartir la cátedra con el doctor Mario Celi, con quien no hemos tenido todavía el gusto de conocernos personalmente hasta hoy, pero que ya nos conocíamos bastante por internet, de hablar, de leer, de conversar por Skype. Okay. Entonces, para mí es un gusto enorme poder estar con él y un privilegio también poder aprovechar su enseñanza. También es un gusto grande estar en México. Esta es como la tercera vez que estoy en México y me siento muy a gusto aquí, como en general en cualquier país de América Latina. Como Islem tuvo la generosidad de presentarme de forma muy completa, quiero decirle, mis estudios, por cierto, los hice en Bogotá. Mis estudios de posgrado son en estudios bíblicos, no en teología, ¿okay? Yo estudié mi posgrado en Bogotá, en la Casa de la Biblia, que es una institución muy antigua y prestigiosa en Colombia. Y allí estudié mi posgrado en estudios bíblicos. Yo soy abogado y licenciado en ciencias políticas. Y bueno, Isle me presentó como presidente del Centro de Liberalismo Clásico. Tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por hacer diferencias, ¿ok? ¿Qué cosa es liberalismo clásico? No es liberalismo teológico. O sea, se puede sacar... Gracias, muy amable. Ok. Liberalismo teológico, vamos a hablar del liberalismo teológico. El liberalismo teológico también se puede llamar modernismo, también se puede llamar, como propone el pastor Augusto Nicodemus López, a quien yo sigo muy de cerca. Muchas gracias. A quien yo sigo muy de cerca en su enseñanza. El pastor Augusto Nicodemus López, y voy a detenerme un ratito en el punto porque yo sé que es importante, que lo han estado conversando aquí según hemos hablado con Isle. El liberalismo también se puede llamar modernismo o, como pone el pastor Augusto Nicodemus López, izquierda teológica. Izquierda teológica o izquierda religiosa. Son términos propuestos por el pastor Augusto Nicodemus López, que yo comparto 100.000 veces, porque el término liberalismo es la palabra más confusa y polisémica. Polisémica quiere decir que tiene varios significados, ¿okay? Entonces, es importante porque en Estados Unidos y en los países de lengua inglesa, yo he traducido algunos textos de teología y estudios bíblicos y de política cristiana, que es mi especialidad, del inglés al español, y uno encuentra muchas dificultades al traducir ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra liberalismo en Estados Unidos, en Europa también, significa socialismo, significa izquierda, ¿ok? Y no se puede confundir con el liberalismo clásico, que es otra cosa. El liberalismo clásico es la doctrina del gobierno libre, los mercados libres y la propiedad privada. Entonces,
Es la corriente que rebaja la autoridad de la Biblia y rebaja también la autoridad de Cristo y la presencia cultural de la religión cristiana incurre en deformaciones muy importantes. La izquierda teológica es la madre de la alta crítica, la escuela de la alta crítica, Wellhausen y compañía, la enseñanza en Alemania que destruyó las bases, por un tiempo al menos, las bases de credibilidad en la Biblia como un documento confiable, y por lo tanto abrió la puerta de la teología, una vez puesta de lado la Escritura, a cualquier clase de especulación, incluyendo las más atrevidas, de signo claramente antibíblico, anticristiano, antihistórico, etc. Eso es el liberalismo teológico. Uno de los productos del liberalismo teológico es la teología de la liberación, famosa en la Iglesia Católica y católico-romana, y lamentablemente en muchas iglesias no católico-romanas. Entre otras, la Confesión de Acra, por ejemplo, que hay cierta preocupación aquí, según me ha contado Islén. La Confesión de Acra es una típica exposición de la teología de la liberación. Y si tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna duda, agarren ese documento de la Confesión de Acra y compárelo con las declaraciones incendiarias del Papa Francisco Bergoglio contra el capitalismo, contra el liberalismo, contra el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Yo le dije a nuestro común amigo, el pastor Guillermo Gren, busquemos otro título, ¿no?, para esa campaña contra el liberalismo. Por lo menos tenemos que aclarar que es contra el liberalismo teológico, porque si no estamos en la misma vereda del Papa Francisco Bergoglio. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se traduce de un idioma a otro. En inglés y en español la palabra liberal puede tomar acepciones contrarias, opuestas. ¿Ok? Ser una mala palabra si se refiere al liberalismo teológico o modernismo, o no si se refiere a lo que es el liberalismo clásico, que, como digo, es una doctrina de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, basada en la Biblia, basada 1000% en la Biblia, cuando tanto en el orden conceptual como en el orden histórico y en el orden teórico también. Entonces es importante el significado de las palabras, ¿ok? Cuando hablamos de liberalismo clásico hacemos referencia a la política, ¿ok? Y política es otra palabra que hay que distinguir, así como distinguimos liberalismo teológico del liberalismo clásico, también hay que distinguir política de politiquería. La gente muchas veces rechaza la política en las iglesias y con pastores y demás, con toda razón, si alude a politiquería. El problema es que nuestras sociedades, en América Latina sobre todo, desconocemos la política. Y lo único que conocemos es la politiquería, lo que aquí en México se llama la grilla de la politiquería. Que el peje le dijo a Beltrone y que Beltrone le contestó al peje. Eso no es política. Eso es lo que los periódicos dicen que es política y lo que los politiqueros dicen que es política. Pero eso no es política, eso es politiquería. Y que Beltrone hizo una acusación de corrupción al ministro tal, politiquería. ¿Ok? Todo el tema, el escándalo de la corrupción, todo es politiquería. No hay una lucha contra la corrupción, ni puede haberla, porque la corrupción es inherente al sistema. La única forma de no tener corrupción es cambiar el sistema. ¿Ok? Y eso los politiqueros no quieren, porque no les conviene. Y de sistemas de gobierno trata la política, no la politiquería. Ellos nunca se refieren a sistemas de gobierno. Si usted quiere saber algo de política,
No se puede guiar por el periódico. ¿Por dónde se va a guiar entonces? Permítame un segundo. Si usted quiere saber lo que es la política, tiene que empezar por aquí, no por el periódico o la televisión, ni TV Azteca ni la otra. Ni el Excelsior se llama, ¿no? Nada. Ajá. Ahí lo que hay es politiquería. Y eso es igual en todos los países, ¿eh? Es igual en todos los países. Ahí lo que hay es politiquería. Política hay aquí. ¿De qué trata la política? De sistemas de gobierno. ¿No ve que hay, en mi libro Las leyes malas, yo hablo de los aproximadamente 80 textos en la Escritura, 60 en el Antiguo Testamento y 20 en el Nuevo, que hablan de política? ¿Ok? Aquí está la política. Aquí no hay politiquería. Pero entonces, como la gente está confundida y cree que política es lo que Peje le dijo a Beltrón y Beltrón le dijo al Peje, y aquí no hay nada de eso. Aquí se habla fundamentalmente de sistemas de gobierno y de gobernantes orientados por uno u otro sistema de gobierno. La gente cree que aquí no hay política. No, señor. ¿Ok? Entre esos pasajes, entre esos textos de diferente extensión, algunos son pasajes cortos de 2 o 3 versículos, otros son capítulos enteros, como el capítulo 8 de 1 Samuel, famoso, entre otros, o el capítulo 12 de Reyes 1, o el capítulo 13 de Romanos. Algunos son capítulos enteros que hablan de política. Otros son versículos, 2 o 3 versículos, o sea, pasajes más cortos, ¿ok? O si se quiere, también hay libros que hablan de política, aunque no exclusivamente de política, pero sí hablan mucho de política, libros enteros. Caso del libro de Jueces, caso del libro de Job. Además, fíjese los títulos de los libros: libro de los jueces, libro de los reyes. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo que no hay política en la Biblia? ¿Por qué no puede entrar la política a las iglesias? No, es que la política divide la iglesia, entonces yo no acepto política en mi iglesia, dice el pastor. No, pastor, la politiquería le divide a la iglesia. Usted hace muy bien en no admitirla, pero la política es distinta de la politiquería. Y la gente dice, con toda razón, a mí la política me repugna, a mí la política, dice la gente, me da mucho coraje, me subleva, a mí me aburre. Bueno, está bien, porque la politiquería indigna, da coraje, subleva y aburre además. Cuando hablan de política yo cambio el canal o cambio la estación de radio. Está bien, pero no le están hablando de política, es de politiquería. Lo que usted está rechazando, con toda razón, porque yo también lo rechazo, es la politiquería. Usted no puede rechazar la política. La política habla de sistemas de gobierno. Y aquí hay un sistema de gobierno que Dios rechaza y otro que Dios prescribe como normativo, como obligante en el Antiguo Testamento. El sistema de gobierno limitado. Y el otro sistema, el sistema de gobierno limitante, es proscrito por Dios. O sea, Dios no lo quiere, no le agrada. Esos tipos de sistemas de gobierno estatista como tenemos en México, en Perú, en Venezuela y en todas estas partes. Entonces estamos viviendo en un sistema político que no es el que a Dios le agrada. Y al que a Dios le agrada le hemos dado la espalda. Eso está muy mal. ¿Ok? Y es uno de los errores que hay en muchas iglesias hoy en día. Y algunos dirán, no, pero es que es el Antiguo Testamento. Bueno, está bien, muéstreme en el Nuevo Testamento en qué parte se dice que el sistema político, la enseñanza política del Antiguo queda proscrita, queda derogada,
queda abolida o no hay, al contrario. Las pautas políticas del Nuevo Testamento, óigame bien, son muy breves, pero todas confirman la enseñanza política, acerca de sistemas de gobierno del Antiguo Testamento, todas. Por eso son muy breves, porque el escritor neotestamentario sobre esa materia no hay nada que comentar, no hay nada que agregar, digamos, ya está todo dicho en el Antiguo Testamento. Por eso son alusiones muy breves las que uno encuentra en el Nuevo Testamento, pero ninguna, en absoluto ninguna, disconfirma, niega o relativiza o rebaja la enseñanza política del Antiguo. ¿Y qué tiene que ver? ¿A qué vino este señor a hablar de política? Bueno, es que la política tiene que ver con el reino de Dios. Y ese es el tema más grande que abarca la política, abarca la iglesia, abarca la familia también y la educación. El tema, queridos hermanos, es el reino de Dios. Es un tema importante, ¿ok? El reino de Dios. Entonces, es un tema importante. Nosotros en Bolivia tenemos un grupo de estudios. Están invitados cuando quieran ir. Me pueden decir, Bolivia queda muy lejos de aquí. Sí, pero hay Esquipe. En Esquipe damos charla, hacemos mentoreo, damos videoconferencia, videollamada. Y cuando falla Esquipe usamos la videollamada de Facebook o los hangouts ahí. Tenemos mucha comunicación. Los que estudiamos este tema o nos interesa este tema, y somos muchos en América Latina, y aquí habemos por lo menos dos, el pastor Mario Celi y yo, ¿okay? Me imagino que habrá mucho más, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tratar de hablar poco, lo cual me cuesta, ¿okay? Para dar lugar a observaciones, dudas, comentarios que ustedes tengan, por favor, siempre y cuando sean breves para poder dar chance a los demás, ¿ok? Entonces, voy a ir ahora un poquito al reino de Dios. En ese grupo que tenemos, el pastor Celi conoce, los jueves nos reunimos y estudiamos el reino de Dios en base al Evangelio del Reino, que es el de Mateo, que no por casualidad es el primero, ¿ok? Del primer libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo ha sido llamado con toda justicia el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque trata de eso. O sea, el Evangelio que empieza a predicar no Jesús, sino Juan el Bautista, dice: el reino se ha acercado, arrepiéntanse. Y toda la predicación de Juan Bautista y la predicación inicial de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio es sobre el tema del reino de Dios. Que claro, en algunos pasajes de Mateo, como no se podía nombrar a Dios, se dice reino de los cielos. Pero reino de los cielos es una perífrasis, es una manera de decir reino de Dios sin pronunciar la palabra Dios, porque se considera una falta de respeto entre los judíos. Y el Evangelio de Mateo también ha sido llamado con toda justicia el Evangelio para los judíos. ¿Okay? Entonces, el tema es el Evangelio del reino. Y cuando además estudiamos el sermón del reino, que se llama Sermón del Monte porque por una tradición, a mí no me gusta ese término, porque del monte es la marca de una salsa de tomate muy, muy rica, por cierto, para los que nos gusta la comida italiana, ¿okay? Del monte.
Pero entonces ese es el sermón del reino. Ok, ese es el sermón del reino, porque trata del reino y de la normativa del reino para los que somos admitidos, cuáles son las reglas de la casa, como diría nuestro querido hermano y amigo Donald Herrera. De eso trata el sermón del reino. Estudiamos también la oración que se llama Padre Nuestro, porque esas son las dos primeras palabras, la oración que Jesús enseña a sus apóstoles para orar, porque ellos no sabían orar y se lo dicen, se llama Padre Nuestro, pero eso es por las dos palabras, porque hay la costumbre, por eso las encíclicas de los papas empiezan con las dos palabras, pero no solo, las leyes romanas también empezaban con las primeras palabras, ¿ok? En realidad es la oración del reino. Cuando le digan Padre Nuestro, te refiere a la oración del reino. ¿Y por qué se llama oración del reino? Muy simple, porque una oración trata, no exclusivamente, pero sí muy importante, son las peticiones. Correcto. ¿Cuál es la petición en la oración del reino? ¿Cuál es, hermano? ¿Cómo? No oí bien. ¿Venga a dónde? ¿A México? Ajá, ¿a dónde? ¿A México? Claro, no, pero también a México, ¿por qué no? ¿O acaso el reino de Dios no es para México? No, porque pudiéramos pensar que el reino de Dios debe ser para los cielos y para México el PRI o el PRD, ¿sí o no? Pudiéramos pensar, ¿ok? Entonces, venga a nosotros tu reino, significa venga a nosotros tu sistema de gobierno y tu sistema educativo, ¿por qué no? Y venga a nosotros tus ordenanzas para la familia, pero también para el Parlamento, las gobernaturas, ¿por qué no? Eso es, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tus leyes, porque las leyes expresan el reino de Dios en la medida en que las leyes de Dios son el reflejo perfecto de su santidad, de su justicia, de su bondad, de la verdad. O sea, las leyes del reino son sabias y justas y tanto refleja la sabiduría y la justicia de Dios que hay un pasaje, a ver quién tiene la Biblia por aquí, puede abrirlo o consultar su iPhone, Deuteronomio 4, del 5 al 8, que es uno de los pasajes, de los 80 pasajes que hablan de política. Lo que pasa es que la gente pasa por esos pasajes, o mucha gente pasa por esos pasajes, y no está predispuesta a leerlo como lo que es realmente, porque está predispuesta a que no puede hablar de política, porque la Biblia no puede hablar de política. Por favor, léalo, hermano. Por favor. Del 5 al 8. Epa. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Del 4. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Gracias, hermano.
el concepto de reino de Dios contiene el elemento política en la medida en que la política trata de sistemas de gobierno. El capítulo 8 de 1 Samuel habla del cambio de un sistema por otro. Exacto. El cambio de un sistema por otro. Resulta que tenían un sistema de gobierno limitado que se llamaba de los jueces. Otro le llama la judicatura, es lo mismo. Y entonces resultó que había unos jueces, unos gobernantes, es decir, unos jueces corruptos, los hijos de Samuel. Y entonces el pueblo le pidió otros jueces, ¿verdad? No le pidió otros jueces honestos. ¿Y por qué no le pidió jueces honestos? Porque hubiera sido lo más lógico, ¿no? Estos tipos, los hijos de Samuel, son unos choros. O sea, por favor, necesitamos jueces honestos, pero no pidieron jueces honestos, o sí, pidieron jueces honestos. Es decir, un cambio de sistema de gobierno. ¿Ve cómo estamos hablando de política? Esto es política, señoras y señores. Cambio de sistema de gobierno. El sistema de gobierno que Dios les había puesto no les gustó. Ellos querían ser como las demás naciones. Querían tener un rey, o sea, una monarquía. Un cambio del sistema de gobierno limitado a un sistema de gobierno absoluto. Por eso el cambio del libro de los jueces al libro de los reyes. Señores, señoras, hermanas, hermanos, queridos, estamos hablando de la Biblia también. El concepto reino de Dios no contiene solo política, también contiene directivas para la iglesia, la familia, la educación, la economía, el dinero, la moneda, todo. El comercio, las pesas y medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto muy amplio el Evangelio del Reino. ¿Y la salvación dónde queda? Me pregunta mucha gente. La salvación está incluida. El concepto del reino dice, venga a nosotros tu reino, aquí a la tierra, así como es en el cielo. O sea que el concepto del reino habla del gobierno de Dios soberano sobre su creación en el cielo y en la tierra. En el cielo, la diferencia es que en el cielo hay obediencia plena, nadie discute, nadie dice, momentito, vamos a poner a consideración de la asamblea. No, en la tierra sí. ¿Entendió el Padre Nuestro? ¿De qué está hablando el Padre Nuestro? Entonces, otro sistema diferente, el sistema, entonces en 1 Samuel 8, Dios le dice a Jehová, le dice a Samuel, no es a ti que te rechazan, ni a tus hijos, sino a mí. Ok. Esto es muy importante porque si esto es así, y les ruego que ahora dentro de un rato, si alguien cree que esto no es así, que yo estoy interpretando mal las cosas, bueno, dígamelo, vamos a conversarlo, ¿ok? Vamos a conversarlo. De todos modos, yo voy a estar en el congreso que algunos están invitados y siempre estoy disponible en la internet, ¿ok? Bueno, entonces, a lo que vamos es a esto. Que cuando decimos la palabra evangelio, nosotros, los del grupo de Cochabamba, los amigos de nosotros en otros países, nos referimos al evangelio que predicó Juan Bautista el precursor y después nuestro Señor Jesucristo en los primeros enseñanzas. Cuando hablamos del evangelio del reino. No hablamos solamente del evangelio de salvación, ni del evangelio de la gracia, ni el evangelio de la fe. Aunque sabemos, óigame bien, que la salvación por gracia, mediante la fe,
forma parte del Evangelio del Reino. Nadie dice lo contrario. Solo que el Evangelio del Reino es más amplio y no se reduce solamente a la salvación, ni mucho menos a la gracia o a la fe. El Evangelio del Reino es muy completo. El hermano Donald Herrera, de mucha amistad de los que están aquí, estamos aquí, habló de que la Biblia era el libro de la realidad. Bueno, lo mismo se puede decir el Evangelio de la realidad. No es nada más que el Evangelio de salvación para, bueno, yo soy salvo. Ok. Pero tenemos que saber que cualquiera sea la respuesta a la pregunta, yo soy salvo, o ¿por qué soy salvo? Está también la pregunta, ¿para qué soy salvo? Es decir, ¿para qué he sido salvado? ¿Para qué he sido rescatado? ¿Para qué propósito he sido comprado? Entonces la gente dice, para transmitir el Evangelio. Ok, ¿cuál Evangelio? ¿Cuál Evangelio? Porque si tú me dices, el Evangelio de nuestro Señor Jesús es el Evangelio del Reino. Ok. Así se entiende entonces aquello de que ha sido llamado la Gran Comisión. O sea, hemos sido llamados a predicar a toda criatura el Evangelio del Reino. O sea, lo que dice ahí es todo lo que yo les he enseñado. Todo significa todo. No significa nada más que la doctrina de la salvación por gracia, para pelearse con los católicos que ellos tienen una salvación por obra. No. Todo significa todo. No, todo no significa el Evangelio de salvación por gracia o mediante la fe, lo que sea. Está bien, eso forma parte, eso está en el paquete. Pero el Evangelio del Reino y el concepto del Reino no se reducen exclusivamente a la salvación. Ese es un concepto antropocéntrico, subjetivo, individualista. O sea, yo soy salvo, ok. No voy a ir al infierno, ok, machete. Qué bueno, gloria a Dios. Pero la cosa no termina ahí. Ok, hay un propósito en la salvación. ¿Y cuál es ese propósito? Y hermano, está clarito en el Evangelio del Reino, dice, ser luz del mundo y sal de la tierra, dice. Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, nosotros estamos entendiendo mal estas cosas. Digo muchas iglesias, no me refiero a esta. Digo muchas iglesias, estamos entendiendo mal estas cosas. Porque estamos entendiendo no estamos entendiendo, se nos está escapando que si el mundo está a oscuras y si el mundo está corrompido, lo tengo que decir, la culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Porque nosotros somos los que tenemos que ser la luz del mundo. Obviamente que si no lo estamos siendo, el mundo va a estar oscura. Oscura en materia de valores, principios, reglas de conducta, incluso de buena educación y demás. Y ni hablar de reglas morales y reglas políticas. Entonces, si nosotros estamos a oscura, el mundo va a estar a oscura. Y si nosotros estamos corrompidos, el mundo va a estar corrompido. Cuando digo corrompido me refiero a diferentes grados de corrupción, no quiero asustar a nadie ni sonar extremista, ¿okay? Pero me refiero a que estamos llamados a ser, aparte de luz del mundo, alumbrar, dar luz, decirle el mundo está desorientado, el mundo está desorientadísimo. Y lógico, porque los que teníamos que darle orientación éramos nosotros, que íbamos a ser la luz del mundo. Se supone que tenemos que ser la luz del mundo.
Y si el mundo está corrompido, bueno, hay que mirar primero la viga en el ojo propio y ver dónde están nuestras corrupciones, porque algo estamos haciendo mal, dado que el mundo está como está. ¿Okay? Algo estamos haciendo mal. Nuestra respuesta es, bueno, mire, una de las cosas que estamos haciendo mal es que estamos predicando un evangelio reducido, un evangelio chiquitito, relativo a la salvación y tal, y nada más. O sea, estamos predicando una abridged version, como dicen los gringos, una versión muy resumida y muy selectiva además. ¿Ok? Yo doy gloria a Dios y gracias a Dios porque veo caras que asienten así. Bueno, tal vez yo vengo a decir lo que muchos de ustedes estaban pensando. No vengo a traer nada nuevo. Quizá sería para mí fantástico eso, ¿no? Que yo viniera a decir en una forma relativamente más articulada lo que muchos de ustedes han estado pensando y que a lo mejor no se animaban a comentarle al pastor o comentarle al de al lado, o a lo mejor sí, lo han estado comentando, no sé, ¿ok? Ustedes me dirán. Entonces estamos predicando ese evangelio muy chiquito, nos estamos desgastando mucho en peleas sobre cuestiones adjetivas, digamos, cuestiones que no son tan importantes. Y eso, o sea, nuestra falla, se ve con más claridad en este siglo, porque, 7:10, estoy controlando ahí. Le pido al hermano Islen que si me faltará un tema o algo, o algún aspecto, él por favor, que me dé orientación ahí, me dé luz, ¿no? Entonces, fíjese lo siguiente, porque con esto quiero terminar la parte mía y escuchar un poquito a ustedes, especialmente las caras que asienten, o sea, a ver que nos entendamos bien, yo creo que sí. Gloria a Dios por eso, ¿ok? Algunas cosas que tenemos que arreglar. El párrafo que leyó el hermano es muy importante porque dice, ahí está escondido una manera de evangelizar. Bueno, escondido no, está bien claro, Dios no habla de otra forma que no sea bien claro, ¿ok? Por eso a la gente le molesta la palabra de Dios, es demasiado clara. Entonces, en ese párrafo que leyó él del libro de Deuteronomio, dice que por la sabiduría y la justicia de las leyes de Dios, la gente va a tener conocimiento de Dios y va a ganar conocimiento de Dios. Es decir, una especie de conocimiento indirecto, ¿ok? Mira, por ejemplo, todas las leyes constitucionales del Antiguo Testamento. Yo soy abogado, y fui profesor de Derecho Constitucional alguna vez. Ese Deuteronomio 17, por ejemplo, donde dice que el rey tiene que tener una copia de la ley, o sea, para que el rey no se sienta por encima de la ley ni por encima de la Constitución. Las leyes de Dios, y ahora voy a hablar como abogado, las leyes de Dios reflejan su perfección. Claro, un reflejo adecuado a una cierta circunstancia y muchos matices, hay que hablar de muchos detalles, ¿no? Pero las leyes de Dios son un reflejo de un Dios de orden, de sabiduría y de justicia. Entonces, Deuteronomio 4, del 5 al 8, lo que está diciendo es que la gente va a conocer a ese Dios, o dicho de otra manera, pero es igual, Dios quiere que le conozcan a través de la sabiduría y justicia de las leyes que dicta. Y si ustedes van a ver eso es perfectamente lógico y razonable. Dios es lógico y razonable. Una de las cosas malas que hay en las iglesias hoy en día es un odio a la razón, un odio a la lógica, un odio a todo lo que tiene que ver con el mundo del pensamiento y el cultivo de la inteligencia de que habla el libro de Proverbios. ¿Ok? Bueno, entonces, hoy en día necesitamos mucho esto y yo lo he comprobado personalmente. Ahí sí voy a dar un testimonio. Yo he comenzado
enseñando las leyes de Dios a gente que me decía de entrada que eran ateos. Estudiantes, muchos estudiantes, jovencitos ahí, con todo, se comían el mundo. Yo soy ateo, profesor. Bueno, está bien, ese es tu problema, pero vamos a estudiar el libro de Deuteronomio desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Qué te parece? Bueno, eso no se la voy a hacer muy larga. Muchos de esos estudiantes ateos están hoy sirviendo en las iglesias. ¿Ok? Quiere decir que se verificó Deuteronomio 4 del 5 al 8. ¿Ok? Se verificó, lo podemos comprobar. ¿Ok? Entonces, hoy necesitamos mucho esto, hermano, porque hoy el mundo ha dado una vuelta completa en lo ideológico, político, cultural, etc. Nosotros teníamos en el siglo XX las cosas un poco más claras. Había una civilización cristiana. Es decir, no era perfecta, tenía un montonón de defectos, ¿ok? Pero la civilización cristiana estaba basada en ciertos principios como matar está mal, robar está mal, mentir está mal, acostarse varón con varón o mujer con mujer está mal, y hoy ya no tenemos eso. En Occidente. Cuidado que a Dios no le faltan testigos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese cambio? El mundo giró 180 grados y antes teníamos en Occidente la defensa de principios cristianos en la moral, las costumbres, la cultura, y en Oriente teníamos las satrapías comunistas, ateas y todo eso. En Occidente teníamos economías libres, libre mercado, más o menos, con restricciones, con obstáculos, pero más o menos teníamos eso. Y en Oriente teníamos economías dirigistas, planificadas y por lo tanto desastrosas. Eso fue apenas hace 20 o 30 años. Y de ahí para acá, ¿qué pasó? Una vuelta completa. Hoy en Occidente tenemos un presidente comunista en Estados Unidos y un papa comunista en el Vaticano. Cuando 3 papas antes había estado Juan Pablo II, que fue uno de los hombres que contribuyó a la caída del socialismo real, y tumbaron el muro de Berlín y todo eso. Pero hoy tenemos un presidente comunista, discípulo de un célebre mentor comunista que se llamaba Saul Alinsky. Él es el presidente de Estados Unidos. Y puede venir ahora otro que es peor que él, todavía más comunista si cabe, que se llama Bernie Sanders, en Occidente. Y tenemos este papa comunista que ha levantado a todos los de la teología de la liberación, que estaban un poquito guardados en el cajón ahí con Benedicto, que Benedicto los había guardado en el freezer, y lo sacó del freezer, por favor. Entonces, aquellos viejos principios de Occidente hay que irlo a buscar a Oriente hoy. Si usted quiere una economía libre, tiene que ir al sur de la China. Ya no Florida, ni Estados Unidos, ni Europa, para nada. Y si usted quiere principios morales de base cristiana, tiene que ir a Moscú, tiene que ir a hablar con Putin o con el patriarca Cirilo, ¿ok? Porque ese es otro que nosotros nos hemos olvidado, del patriarca Cirilo y los patriarcas de la Iglesia Cristiana Oriental. Nosotros, en nuestro orgullo y prejuicio de civilización cristiana occidental, que lo fuimos en cierta medida y con problemas, lo fuimos, nos olvidamos de aquellos, de los patriarcas de la cultura griega ortodoxo, cuyas iglesias se remontan a la Escritura, al Nuevo Testamento, al libro de Hechos y a las cartas de Pablo y de los demás apóstoles escritores. ¿Qué tal? Y eso en menos de 15 años, fue una cosa increíble. Entonces, hermanos, queridos, y con esto termino, si antes estábamos fallando, ahora estamos fallando más, porque el mundo está más desorientado que antes, mucho más desorientado, más revuelto, más desordenado, más rebelde que antes.
Entonces, nuestro evangelio, el evangelio del reino, es más necesario al mundo que antes. Es de extrema necesidad y urgencia. Gracias. Ahora quiero escuchar a ustedes qué tienen que decir. Acá está el micrófono. Leyes. Hay un tema muy importante, hermano, que cuando uno trata este asunto del reino de Dios, le hablan de la teocracia y tal. Esto especialmente los judaizantes, porque ellos creen que el reino de Dios es el Estado de Israel. Y si no, nos pusieran la bandera del Estado de Israel ahí sobre su cosa. ¿Ok? Entonces ellos confunden el reino de Dios con el Estado de Israel. Es una confusión muy seria y nosotros sabemos por la Escritura que el gobierno directo de Dios sobre una nación fue el caso de Israel. Eso es lo que se llama teocracia y fue un caso único en la historia, digamos. No hay otro. De gobierno directo de Dios, que Dios tomará las decisiones. ¿Okay? Eso es teocracia. No hay ni puede haber, salvo ese caso excepcional, con un propósito, que es servir de ejemplo a las naciones. Ahora, aquel pueblo que estaba destinado a servir de ejemplo a las naciones no sirvió. O mejor dicho, en lugar de servir de buen ejemplo, sirvió de mal ejemplo. Entonces, resulta que la Escritura dice, no que Dios se sorprendió, digamos que le tomó con la guardia baja a Dios la desventura del pueblo israelita, el desvío, el salirse del camino, la rebeldía. Pero sí Dios había otro plan para la humanidad. Desde el comienzo de los tiempos, un plan preordenado, Cristo y la iglesia. ¿Okay? Ahora, ese plan preordenado, nos dice el apóstol Pablo, no había sido revelado antes, pero eso no quiere decir que no existiera. ¿Okay? Por supuesto que era un plan de Dios para Israel, como dice el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos también. O sea, Dios no ha desechado a Israel, pero el plan que tiene para Israel no es distinto del plan que tiene para el resto de la gente. Cristo y la iglesia, ese es el plan de Dios. Y el reino, que no es lo mismo que la iglesia. Por eso Islem me pidió que les hablara también del libro de Gary North y Gary DeMar, que está en la biblioteca del Pastor Donald, biblioteca digital, que ustedes pueden bajarse de internet. Yo le cambié el título, le puse un título más acorde con nuestra mentalidad hispana y no americana. Le puse de título Manual de la Reconstrucción Cristiana y hice una traducción comentada, o sea, con comentarios míos. ¿Comentarios míos por qué? Bueno, porque mucho de ese libro tiene que ser explicado y adaptado a un público cristiano hispano, que no es lo mismo que los Estados Unidos. Por eso yo tengo mis prevenciones con los gringos. ¿Por qué? Porque yo soy abogado, yo sé de leyes. Entonces yo leo a los gringos y ellos alguna vez fueron una nación cristiana, con leyes cristianas. Entonces, autores como Joel McDormand, por ejemplo, pueden aconsejar estrategias y políticas a los cristianos a base de recuperar aquellas leyes. Y eso está muy bien para los Estados Unidos, pero aquí no se puede hacer eso, porque los antecedentes de legislación cristiana en la hispanofera se remontan a 600, 800 años más atrás que los de ellos. ¿Okay? Porque ellos tenían hace 100, 200 años, que eso es muy poco en términos históricos, tenían el common law, que era una legislación básicamente cristiana. Pero si queremos nosotros, los del mundo hispanohablante, ver
¿cuál es nuestro referente legal cristiano? Tenemos que ir hasta las leyes de India, las 7 partidas, los fueros viejos de Castilla y de León y el fuero viejo de los infanzones y todo eso. No, eso no. Cristiano estamos hablando, no del pomolo. Cristiano, referentes cristianos en nuestra legislación. Entonces, los consejos de John McDormand son buenísimos, pero para los Estados Unidos a nosotros no nos sirven esos consejos, tenemos que buscar otra cosa.